Hola amigos de Contexto. Hoy, como todos los jueves en nuestro programa semanal, tenemos a nuestro entrevistado, el periodista Pedro Cava, quien nos comenta los temas de actualidad, hoy en ausencia de Julio Ortega, que se encuentra un poquito afectado de la garganta. Pedro, la verdad es que estas semanas hemos tenido que dedicar este programa que hacemos contigo a la situación política que influye, bueno, visceralmente la situación económica, la situación social, y ahora ayer con los resultados de la encuesta ACISA, donde hay una clara predilección del electorado por el partido PLD. Yo comentaba contigo aquí el jueves pasado cómo esta primaria abierta en el PLD ha favorecido mucho la preferencia del electorado del PLD, porque es que de tanto hablar de lo mismo, tener tantos candidatos, unos buenos, otros malos, unos mejores, otros peores, han colocado al PLD como si fuese una elección, la única fuerza política. Y entonces también algo que tenemos que comentar es que justamente ayer en la Cámara de Diputados, antes de ayer, pues se habló de una reforma incluso de la Constitución. Elpidio Báez habló de habilitar al presidente Danilo Medina para las próximas elecciones después del 2020, o sea, para el 24, y el PRM y el Partido Reformista apoyaron esa modificación constitucional, basándose ellos, lo que abogaron fue que las elecciones separadas salen muy caras. Sin embargo, esa misma Cámara de Diputados fue la que aprobó estas decisiones, de manera que no entiendo bien ir hacia adelante, ir hacia detrás, aunque mucho se ha dicho también que las constituciones son organismos, son orgánicos, eso quiere decir que son movibles según vaya moviéndose la sociedad, pero a mí me parece que no es un momento como propicio para tocar este tema. Qué bien, Pedro Cava, ¿qué crees tú? Esa introducción tuya, muy buenos días. Agradezco mucho de nuevo la invitación aquí porque me explayo en consideraciones. Aquí eres entrevistado, no entrevistador. Mira, esa introducción que haces es necesaria para pintar un cuadro bastante completo del momento político actual. Por un lado está, lógicamente, las primarias que están en proceso, que han sido aderezadas por la encuesta que mencionaste de ACISA. Sí. Y por el otro lado está la sugestión que se está haciendo en el Congreso para de nuevo modificar la Constitución. Vayamos por partes. A mí me parece que la encuesta CISA pone de relieve lo primero que dijiste, que parecería que es el PLD el que está solo. Parecería que es el PLD. Y mira, que lo que dice la encuesta es que un 52% de la población está afiliada, simpatiza por el PLD, contra un 33% del Partido Revolucionario Moderno. Lo veo muy lejos, Y las demás fuerzas apenas aparecen. El PRD con un 2% y el Partido Reformista Social Cristiano con una pequeña proporción, como tú ves ahí, de un 1%. La situación me da la impresión de que, como tú dices, deja un cuadro desolador desde el punto de vista de la oposición. Ahora, tú no encuentras... De la oposición al partido que está en el gobierno, que es el PLD. Claro. Bueno, eso por un lado. Por el otro, yo te iba a decir que si tú no encuentras que en esto ha influido, Pedro, las primarias abiertas, porque es que yo creo que después de esta contienda de las primarias abiertas, el PLD, contrario a lo que muchos habían diagnosticado, se ha posicionado mejor. Mira, no, es que tú has dado en el clavo. Desde hace tiempo tú vienes advirtiendo lo siguiente. Mira qué es lo que pasa. De manera sabichosa, como dicen en el campo, el PLD se ha apoderado del escenario político. Incluso yo dije... que toma la iniciativa. Yo inclusive dije que yo dije, caramba, el presidente Danilo Medina, no sé para qué hace esto. Yo lo evalué, soy honesta, como una mala decisión. Y el presidente Danilo Medina, ducho político, le ha salido muy bien su propuesta de hacer esto. Es una contienda que, independientemente que él se haya retirado, situó a su partido como número uno. Tú podrías decir, bueno, estaba número uno, pero pudo haber bajado. Bueno, esto lo ha mantenido. Bueno, lo que poder. pasa es que de alguna manera tanto las fuerzas del oficialismo
como de la oposición dentro del propio partido se las han arreglado para ser ellos los primeros en toda la actividad y los primeros que plantean los temas. Y bueno, el asunto es que son dueños del escenario y eso ha hecho que las fuerzas de oposición casi no se sientan. En otro tiempo, tú, por ejemplo, podías medir al Partido Revolucionario Dominicano, tú lo podías medir con un 8, 10% para esta fecha. Claro. Y al Partido Reformista del Chacritiano con un 6, un 7. Entonces tú veías que si tú sumabas esas dos fuerzas, más al Partido Revolucionario Moderno, tú tenías una oposición que estaba en la suma de toros. Que contaba. Por encima del 40%. A estas alturas tú encuentras que ese 33 es solitario. Aún agregándosele, como se menciona, el 2% del PRD y el 1 punto y tanto del Partido Reformista Social Cristiano, arribaría a un 36%. Eso es, lógicamente, una encuesta que es como si fuera una fotografía. Como siempre hemos dicho, las encuestas son fotografías del momento. Pero eso es lo que dice. Entonces, ¿qué pasa con esos resultados de Asisa? Que son muy difíciles de modificar si no hay tiempo para ello. Y si tú no tienes eventos políticos que tú puedas manipular de tal manera que te incorporen a aprobación popular. Y no los veo. Y si no hay también una actividad, vamos a decir, constante de la oposición. Porque ¿a qué tú atribuyes que la oposición no cuente? Yo creo que ha sido una pasividad constante, porque yo no he visto esa actividad de la oposición, ni siquiera, es más, el que hizo alguna oposición al gobierno y a lo de la Constitución en este sentido fue Leonel Fernández. Y aunque la marcha de Abinader fue exitosa, porque hay que decir que fue exitosa, pero fue una sola actividad que yo recuerde grande que haya hecho la parte de lo que no fuese el PLD. ¿A qué se debe esta pasividad? Bueno, se debe, entre otras cosas, que no le han dejado espacio. Es que el espacio lo ha cubierto muy bien el oficialismo y si no también la oposición dentro. O sea, Danilo y Leonel han manejado el escenario. Bueno, pero así se hay que examinarla también en otros indicadores. Así se dice que cuando se le pregunta a los PLDistas quién es su líder, dicen que es Leonel Fernández con un 54%. Sí, es que es el más conocido, fue presidente 3 veces. Y dicen que no, y colocan a Danilo con un 34%. Estamos hablando de otra cosa. Fíjate tú ya como la gente comienza a separar lo que es aprobación gubernamental. Sí, que está alta también. Que a Danilo le da bastante alto. Con liderazgo ya del partido. 34 Danilo, 54 Leonel. Así ve la gente a Leonel como el líder del PLD. La otra cuestión es cuando entonces analizan el liderazgo nacional. Ese cuadro interesante, porque muestra a Margarita Cedeño por encima de Leonel y de Danilo, cada uno con un 55% de aprobación del liderato nacional en este momento. Y a Margarita con un 57%. A mí me llama muchísimo la atención cómo Margarita se sostiene en esa posición. Desde hace mucho las encuestas las están dando por encima en preferencia, en simpatía. Sí, lo que pasa es que tú debes preguntarte, como me pregunto yo con frecuencia y desde el primer momento en que ella comenzó a aparecer en las encuestas, ¿y qué porcentaje de la aprobación pública de Margarita es prestado por Leonel? Ah, bueno, claro. Sí. Mira una cosa, cuando Leonel abandona el poder, acuérdate, en el 2012, la sociedad civil desató la campaña más dura, más cruel contra su ejercicio de gobierno. Y particularmente rostrándole corrupción. Y después lo de Quirino fue el cierre. Se ha empleado contra Leonel las más duras campañas jamás empleadas contra un líder político. Es cierto. Por cierto, que esa es una de las cosas que muestra la durabilidad de Leonel, es extraordinaria. Le resistió a eso y todavía conserva una alta apreciación pública. Sí. Lo que quiere decir que es uno de los líderes políticos más sólidos que tiene el país. Balaguer, con Joaquín Balaguer también. Pasó con Balaguer. Sí. Y parece que es uno de los líderes políticos históricos. Que habrá que analizarlo en otro momento y en otra perspectiva.
¿Qué porcentaje del electorado o del público leonelista que aprobó su gestión, pero que no quiere todavía identificarse plenamente con Leonel por la herencia, por los residuos de las campañas ejercidas contra él y también por la herencia de su propio gobierno, porque los gobiernos generan oposición, los gobiernos generan rechazo, no solamente aprobación? Desgastan, claro. ¿Qué porcentaje de eso se ha refugiado en Margarita para no aparecer todavía en apoyo a Leonel? Pero que probablemente esté listo para en una consulta que sea definitoria, como la de mayo próximo, ahí entonces salga y viceversa de ese lindero y pase al que él realmente quiere. Y viceversa, Pedro, porque también los que prefieren a Margarita Cedeño, como el presidente es muy cercano a Margarita Cedeño, también puede, pues por ósmosis, irse para no, lo que pasa es que el liderazgo real, el que ha sido cultivado, el que lleva trabajo hecho, es el de Leonel, no el de Margarita. El de Margarita es reciente. El de Margarita es, como tú dices, por ósmosis. Sin embargo... Pero el verdadero liderazgo es el de Leonel. Eso está claro. Del que hubo trasiego, muy probablemente fue del de Leonel a Margarita. Pero es un asunto que está por verse, lo que te estoy diciendo. Yo digo que yo no sé qué porcentaje de ese liderazgo que tiene Margarita es prestado por Leonel, aunque no... Yo no sé si con su aprobación, pero la gente es muy sabia y mucha gente que apoya a Leonel, que lo ve como su líder, pero que todavía está afectada por los resultados de aquella campaña contra él, de la sociedad civil, del propio gobierno que se dice que estuvo detrás de lo de Quirino para resistirse a la posibilidad de que él se presentara en el 2016. Acuérdate que el propósito era arrinconarlo para que no se presentara y permitiera la reelección. Todo eso que se ha estado manipulando en el ambiente público, creo yo que ha determinado esta aprobación de Margarita. Aunque tú bien dices, Pedro, el respaldo prestado de Leonel, ¿en cuánto quedará Margarita? Esa preferencia. Es indudable que un 57% es muy alto, sí. Es muy alto esa aprobación de Margarita Cedeño. No es el fruto de un trabajo continuado, pero sí lo que te voy a decir, sí, bien a fondo, con características muy propias, muy resaltables. Pero ella hizo un trabajo sostenido, bueno. Tanto cuando fue primera dama como cuando fue vicepresidenta. Por eso te digo, algún porcentaje de eso es legítimo. Y con las mujeres, Pedro, yo estoy segura, en las mujeres principalmente de clase baja y clase media, ella hizo un trabajo de formación, claro que se lo endosó Leonel Fernández fue un trabajo que ellos hicieron. No hay un trabajo legítimo, independientemente de que lo endosara Leonel o no. Hay un trabajo legítimo, lo que no sabemos cuál es el porcentaje real de esa legitimidad. Sí. ¿Cuántos se van a decidir? Pero vamos a dejarlo así, porque lo cierto, lo verdadero es que ella no es precandidata, que ella no se inscribió, que ella no es opción ya. Claro. Y lo que también es cierto es que estas controversias dentro del partido del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, lejos de erosionar las bases, le han dado fuerzas porque un partido político necesita algunas pugnas, no un partido político, esta contienda electoral necesita de pugnas y se han encontrado estas pugnas dentro del mismo partido de gobierno y entonces las personas se han quedado aquí dentro y ya no han salido hacia afuera. Bien. También producto también de todas las alianzas que ha hecho en toda esta última historia el PLD, porque también hay que ver que si el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano han apoyado al PLD, han sido por las alianzas que se han producido. Sí, además por participación del gobierno, o sea, no ha sido gratis. Claro. Mira una cosa, yo tengo entendido que te están pidiendo... Sí, pausa, vámonos a la pausa. Mira, pero falta algo por analizar de esa encuesta de Asisa, que es la preferencia que tiene hasta este momento el público por las opciones que se van a debatir en las primarias del 6 de octubre. Del 6 de octubre, sí. Vamos a analizar eso. Sí, y los claro, efectos esa que parte, claro. Bien. Volvemos en el próximo segmento.
Continuamos con su programa Contexto, hoy con el periodista y analista Pedro Cava, analizando la situación política y social a que está abocada la República Dominicana ahora y primero para las primarias de octubre 6. La vida de la República Dominicana, económica, social, política, gira en torno a estas próximas elecciones que han copado todo el panorama electoral. Hablábamos sobre esta encuesta ACISA que salió ayer, estas publicaciones, y veíamos cómo le da mucha preferencia al PLD. Comentábamos en el segmento anterior cómo una encuesta es simplemente una foto de la situación actual. No quiere decir que se mantenga en el tiempo, pero es un buen termómetro de lo que está pasando y lo que pudiese pasar. Pedro, asimismo esta encuesta ha analizado que dentro del PRM, el candidato más popular es Abinader. Aquí está con un 75%. Sobre Hipólito Mejía con un 14%, es mucho, ¿eh? David Collado aparece con 5%, pero parece que... Es poco, pero también hay que ver que es un candidato relativamente nuevo, aunque es el síndico del distrito. Pero yo encuentro que ha sido tímido en su gestión, David Collado, como que se esperaba más, que se destacara más. Fíjate que solo el 6% dice que no sabe, Wellington Arnaud solo tiene el 1%. Muy poco. Aún así, y aún viendo que Luis Abinader tiene el 75% de la preferencia dentro del PRM, yo encuentro que su actitud ha sido un poco tímida, a pesar de que es una persona que cae bien, que no tiene cola que le pisen, pero su actividad ha sido tímida. ¿Tú no encuentras lo mismo? La de Luis Abinader. No, lo que pasa es que la personalidad, tú no puedes esconder tu propia personalidad. Él no es un hombre tampoco muy activo en determinados ambientes y de la por ejemplo, la conceptualización política. Él es economista de profesión. Sí, muy preparado. Y hace planteamientos económicos interesantes. Sí. Son planteamientos económicos críticos, lógicamente, de la acción de gobierno. De otra manera, no se estuviera ofertando como solución. Claro, por supuesto. Alterna. Un muchacho muy serio. Sí, es empresario con experiencia aprobada. Entonces, yo supongo que sí, que él hace el esfuerzo que le está recomendado hacer desde el punto de vista de su conocimiento, su experiencia de gestor, como dice, de empresa y eso. Entonces, bueno, pero no, él tiene una buena valoración. Sí, fíjate tú como ante un expresidente de la República como Hipólito Mejía. Que es muy querido, porque Hipólito Mejía, a pesar de que Luis Abinader tiene aquí un puntaje muy por encima de Hipólito Mejía. Tiene 7 veces más. Sí, pero hay que ver que Hipólito Mejía, a pesar de sus fallos en el gobierno, que también mucho se debió a la crisis bancaria, pero es un expresidente muy querido, sí. Pedro. Y entonces aparece, como tú dices, el síndico de la capital, el alcalde, Collado, con un 5%. Lo que te revela a ti que las cosas a estas alturas están bastante definidas en el PRM. Ahora sería bueno ver cómo están en el PLD. Claro. Tenemos, creo que la gráfica de la encuesta ACISA, si no las pudieran poner. Esa sí nos va a mover algunas reflexiones. Según esta encuesta, el expresidente Leonel Fernández es la próxima. Bueno, aquí está, míralo aquí. El expresidente 69%. Según esta encuesta. ¿Y no te parece como que quedaron muy lejos, Pedro? Muy lejos, pero eso explica claramente que el experimento de Gonzalo Castillo, que es improvisado. Entonces, por ser improvisado es difícil que en un cortísimo tiempo, eso puede crecer incluso, ese 12. Yo pienso que crecerá. Acuérdate que tiene 2 semanas nada más en el asunto. Pero en esas 2 semanas, alcanzar un 12% es muy lento comparado con una preferencia ya establecida de un 69 para Leonel. Yo no creo que lo sobrepase. Ahora bien, a mí me preocupa. Difícil. Entonces, los demás que le siguen del grupo de los llamados escogidos. De los 6. De los 6, como dicen. De los 8 ahora. Sí. Escogidos por el danilismo para enfrentar a Leonel. El respaldo Andrés que tiene Navarro es poco importante. Sí. Estamos hablando de un 2%, Domínguez Brito,
1% Navarro, y Reinaldo y Marisa, todos. Me da la impresión de que va a ser muy difícil a estas alturas rebasar ese 69% de Leonel Fernández. Ahora y bien, eso plantea la siguiente interrogante. Para muchos del danilismo, esta confrontación del 6 de octubre es una confrontación definitiva por el liderato del PLD. En el PLD. Ya vimos que la propia encuesta dice que cuando se le pregunta a la gente quién cree usted que es el líder del PLD, un altísimo porcentaje dice que Leonel, un 54%, y un 34% dice que Danilo. A mí me parece que este no es el momento indicado para Danilo echar el pleito definitivo por el liderato del PLD. No le favorece. Es verdad, no le favorece el momento. En primer lugar, porque ya 2 periodos consecutivos han... Claro. Si bien lo han elevado en la estima pública, lo han desgastado también. Claro. Y se ve claramente ya el efecto del desgaste, porque el gobierno, una serie de iniciativas políticas de los últimos meses no le han sido favorables. Sí. Es más, el entorno del propio gobierno, ahora mismo los eventos. Claro, los eventos del país, los escándalos de Odebrecht, el mismo escándalo del narco. Se reflejan negativamente. No le conviene. No le conviene echar el pleito definitivo ahora. Asunto que yo incluso me preguntaba si convenía, porque en algún momento va a haber que definir cuál de los dos es el líder. Sí. Ya hay un indicador, en la propia encuesta CISA lo tiene. Pero como tú dices, es un indicador del momento. Sí. A Danilo Medina le convendría, si Leonel Fernández alcanza la presidencia, hacerlo después, que también esa presidencia desgastaría un poco al que la gane. Bien, parece que eso es recomendable, pero también tú lanzaste una interrogante. Si conviene ahora también habilitar a Danilo Medina para el futuro. A mí me parece que es de justicia. Y me da la impresión de que el leonelismo en algún momento va a estar de acuerdo con eso, porque ya el presidente del Consejo de Hombres de Empresa lo adelantó que favorecía, que no debía mandarse al ostracismo. Sí. A un presidente porque Leonel Fernández como sería Danilo Medina, un cuarto periodo. Que ejerció, después que tú analizas ya el fondo de los 2 periodos acumulados de Danilo, tú tienes que sacar que tuvo más aciertos que desaciertos. Sí. Y además que una buena parte de la población lo estima. Bien, pero parece que ese momento de la modificación de la Constitución, que los leonelistas condicionan a que sea de consenso, y es verdad. Después que se movilizó a toda una población, que obligó al presidente en un discurso ante la nación y en un entorno un poco desagradable para él, anunciar al país que iba a desistir y que en algún momento se sintió estimulado, es evidente que fue el fruto de un movimiento popular lo que provocó eso. Para usted justificar haber movilizado a toda una población en ese propósito, usted no puede venirle ahora con una posición contraria a lo que en ese momento sería un relajo. Usted procuró sería y como relajo. Tú dices, yo no creo que el leonelismo se opondría a habilitar a Danilo Medina de ninguna manera. Para un tercer periodo. El asunto es buscar el momento. A mí me parece que el momento ideal es precisamente después de la contienda interna, cuando Leonel resulte ya el candidato del PLD y se le vea que no tiene temor a que porque no es que esté procurando modificarse la Constitución para habilitar a Danilo para el 2020, es para el 2024. El problema es en qué quedaría la palabra empeñada de Leonel si se hace ahora, sin la procura de un consenso, donde se aproveche para una modificación a fondo de la Constitución. Eso es otra cosa, Pedro, que modificar la Constitución de nuevo para habilitar no a Danilo Medina, a cualquier presidente, sería que constara en nuestra historia que de nuevo el único motivo que mueve realmente a los políticos a modificar la Constitución
es habilitar o no a uno u otro, no por el presidente Medina, al cualquiera. Y teniendo la Constitución muchas cosas que realmente hay que modificarles. Bueno, entonces quedaríamos también los dominicanos pero que mira, volvemos a lo mismo. Hay un periodo, por ejemplo, de las elecciones de mayo a la instalación del nuevo gobierno, hay 3 meses. Son 3 meses que usted puede aprovechar, entre otras cosas, para eso, me parece. Porque no es posible pensar en una modificación en medio de la campaña electoral. Así no. Yo tampoco lo vería bien. No se ve bien. Ahora, lo que es injusto es que usted mande ciertamente a la banca para toda la vida a Danilo. No un más, país que tiene una escasez de líderes pronunciada. No, y más que eso, porque aquí vemos muchos líderes nuevos y como el mismo presidente Danilo Medina se pronunció, la sangre nueva también es necesaria. Entonces, él mismo es el primero que debe de dejar pasar sangre nueva. Pero siendo el expresidente Leonel Fernández el que mayor simpatía tiene, y si llegara a alcanzar el poder sería su 4º periodo, no sería justo entonces que Danilo Medina no pudiera tener un tercero. Pero vuelvo al punto inicial, caramba, otra vez modificar la Constitución básicamente por habilitar un candidato. Me parece que eso debería de ser una reforma integral donde hay muchas cosas dentro del Poder Legislativo, por ejemplo, que se hicieron como no debían hacerse y hay que modificarlas. No, y además porque nuestra Constitución, que data ya del 2010 y que intentó ser una modificación, como se dijo, del siglo XXI, es bueno verla si en efecto está respondiendo a esas expectativas. Yo creo que dicen que la Constitución no debe revisarse con tanta asiduidad, con tanta frecuencia, pero lo cierto es que nosotros estamos en una carrera contra el reloj. La sociedad dominicana atrasada está en una carrera contra el reloj para dejar el atraso. Bueno, sí. Que eso es lo más importante de todo. No es que salga fulano. La Estrategia Nacional de Desarrollo dice que nosotros debemos dejar el tercer mundo para escalar al primer mundo en el 2030, dentro de 10 años. ¿Qué se está haciendo para esto? ¿Qué nos falta? No es verdad que nosotros estamos en condiciones de congelar la Constitución y no tocarla de aquí a que alcancemos otros estadios de desarrollo más alto. Yo creo que podríamos hacer un programa específico, Pedro, para ver cuáles son los aspectos que deberían de modificarse en la Constitución de la República una vez se aborde este tema, porque son varios los aspectos que debemos, y yo creo que ese sería un programa sumamente interesante. Vamos a planificarlo. Yo lo que, volviendo entonces a mi preocupación original de este segmento, es la siguiente. Estarán los Danilo y sus seguidores en posición firme, resoluta, de confrontar a Leonel para esta consulta del 6 de octubre y determinar quién es realmente el líder del partido. Yo creo que no. Yo creo que Danilo, incluso una vez la semana que viene, que ya se va a escoger cuál de los delfines de Danilo es el que va a confrontar a mí tú sabes que esa parte también me preocupa, porque escoger por dedo cuál de los delfines... No, lo van a hacer por encuesta. Sí, pero aún así se van a hacer me 3 encuestas. Está la Gallup y están 3 firmas más. Me preocupa porque Gonzalo, que creo que es un buen candidato, está muy por encima, pero por lo que me preocupa es porque es el último en haber entrado en la contienda y otros candidatos que han trabajado ya durante años se les dejaría fuera y esto me da un poco de preocupación. Ellos fueron los que acordaron eso. Ellos fueron los que acordaron. Y acordaron en una iniciativa interna que se la comunicaron al presidente Medina. Y bueno, van a determinar la semana que viene si se retiran y le dan paso al preferido por el pueblo, porque es una consulta que van a hacer en ese momento, como tú dices, en ese momento. Pero la consulta es tan cercana, 6 de octubre, o sea, justo que no va a variar 20 y tantos días después, que bueno, que valdría la pena. Ahora bien, la pregunta es, ¿se incorporará Danilo? ¿Expondrá todo su liderazgo e influencia, como se dice, en apoyo del delfín que resulta? Pero se supone que es la idea. Pensando que es la lucha final contra Leonel.
Esa es la idea, Pedro. Esa es la idea. Esa es la idea. Se ha planteado. ¿Y será la lucha final contra Leonel? No, bueno, que sea la lucha final ya es otra cosa. Pero de que va a emplear todo su poder, y él lo ha dicho claramente. Y lo va a hacer de manera manifiesta. Yo pienso que sí. Y si sale derrotado, Bueno, como todo va a verdad, indicar. es verdad. Hay que pensarlo, tienen que pensarlo. Tienen que pensarlo. Hay una corriente en el danilismo que dice, oía a sus voceros de comunicación que él tiene muy activos en el Sol de la Mañana, en el gobierno, y eso, que son programas muy escuchados, decir que sí, que Danilo tiene que jugárselas todas contra Leonel, porque si pierde va a perder el liderazgo del partido. Bueno, Yo creo que independientemente de que él se aplique, porque tiene que ser solidario con su gente, el momento de esta lucha final, definitoria, no ha llegado. Que incluso una de las causas por las cuales valdría la pena modificar, darle paso a la modificación de la Constitución con la condicionante que pusimos hace un rato, está precisamente dando la oportunidad a Danilo de disputarle el liderato del PLD a Leonel. Yo no creo que porque Leonel Fernández ganara las elecciones y Danilo apoyase a la otra parte, yo no creo que eso tendría que ser la pérdida de las elecciones primarias que tú dices. Sí, yo no considero que por eso él perdería el liderazgo dentro del PLD, porque es que esas reglas ya están puestas y Leonel no las ha objetado. Claro, yo no me parece. Yo creo que puede, que las cosas... Ahora es realmente un round dentro de la lucha. Como son las luchas políticas. Que es importante, es un momento clave dentro de la lucha interna por el liderato del PLD, pero me da la impresión de que este no es el momento. No si yo fuese uno de los dos, yo creo que yo me sentiría contenta con que toda la atención y el foco de la ciudadanía esté dentro del Partido de la Liberación Dominicana y me olvidaría momentáneamente hasta obtener el poder en esa pugna de uno u otro, que al final no es más que una lucha normal dentro de los partidos políticos. Y lo importante es mantener el poder. Mire, ese es exactamente mi análisis. Si usted no tiene oposición a la vista, no sea tan tonto. No te venga de tonto ahora a definir quién es el jefe aquí. Deje que las cosas que sean los tiempos, que sean las circunstancias las que demanden ese tipo de definición. Vámonos a la pausa. Ese tiempo no ha llegado. Vámonos a la pausa y volvemos con este tema. Continuamos con el periodista Pedro Cava en este análisis semanal de la coyuntura política y social de la República Dominicana, que vive un momento muy efervescente. Pedro, hay un ingrediente que no sé si será importante dentro de todo este tinglado político, pero pudiera dar pues como una orejita o un viso, ser una arenita para unos o una ventaja para otros, no sé. ¿Cuál es tu interpretación en cuanto a la declaración del partido de Tony Peñaguaba de Leonel Fernández como candidato presidencial? Sí, él lo había adelantado hace unos meses, que ellos estaban en ese propósito, independientemente de lo que aconteciera dentro del PLD. Pero eso forma parte de un trabajo político que ya viene de lejos. Pero incluso se habló en algún momento, el mismo presidente Leonel Fernández dijo, bueno, si no me voy con el PLD, me voy con otro partido. No lo ha dicho. No lo dijo nunca. Nunca lo ha dicho. Leonel no concibe su trabajo político, su presencia pública en sin el país, PLD. Sin el PLD. Lo que pasa que eso desearían lo que lo quieren tener a él, y eso probablemente esté deseando el propio Peñaguaba, pero claro. Peñaguaba lo que está haciendo es demostrándole a Leonel que es fiable para encabezar lo que él encabezó en otros tiempos y ha venido en la oposición dirigiendo, que es el frente opositor aliado, que se conserva como aliado, como recurso de alianza para una consulta electoral nacional, que es la que viene en mayo. Evidentemente aliado a la candidatura del PLD, en este caso de Leonel, que ellos
lógicamente aspiran que sea Leonel. Las perspectivas hoy son favorables para ese propósito. Ellos lo están adelantando, tenían que tomar decisiones, estos son los tiempos de tomar decisiones. Los plazos. Exacto, por el asunto de que la Junta Central Electoral y la ley electoral lo obligan. Es un contribuyente que va de alguna manera a influir, no creo yo que decisoriamente, hacia el interior del PLD y también en la opinión pública nacional acerca de la fortaleza de la candidatura de Leonel, pero no es decisiva, es un contribuyente. Pedro, antes de ayer, también se hizo una rueda de prensa por los congresistas del PRM, quienes hablaron con mucha preocupación de la alta deuda que contrae todos los días el país. Estaba buscando, apunté, creo que ellos dicen que son 763 millones diarios de pesos que toma prestado el país y se manifestaron. Ese es el tema de nunca acabar. Sí. Es el tema que ha dominado la oposición, dominado el discurso de la oposición política de todo lo que va de siglo, desde el 2004 hasta la fecha, que está ejerciendo el PLD el poder, agosto de 2004. Bueno, y es verdad que cuando tú comparas las cifras de la deuda, te das cuenta que se ha multiplicado desde entonces para acá. Pero también se ha multiplicado el Producto Interno Bruto. Sí. El Producto Interno Bruto del país va este año a cerrar cerca de los 90.000 millones de dólares. Sí. Cuando se comenzó a tomar crédito para afrontar problemas de iliquidez del gobierno, como ustedes saben que la crisis del 2003-2004 del Partido Revolucionario Dominicano en el poder le dejó las arcas vacías al PLD. Sí. Tuvo que acudir a la comunidad financiera internacional para poder arrancar. Un momento muy difícil. Muy difícil. Desde entonces, ciertamente se ha incrementado la deuda. Ahora, ¿cuál es la deuda en este momento del país? Bueno, la deuda externa, la contratada en divisas fuertes con instituciones multilaterales y bancos comerciales o bancos de inversión, es de 23.000 millones de dólares. Sí, sí. Eso es menos del 25% del total del Producto Interno Bruto, para comenzar. Ahora, se estila que a la deuda externa usted le sume la deuda de los gobiernos que hacen internamente para poder facilitar sus operaciones. Sí. Si usted la lleva a dólares, es una deuda mayormente en pesos, una porción pequeña es en dólares. Pero si usted la unifica y la lleva a dólares, usted tiene ahí 11.000 millones más. Usted tendría en total, la deuda total de la nación, en este momento, del Estado Dominicano, es 34.000 millones. Eso es el 39% del Producto Interno Bruto. Sí. Porque la otra deuda, la que se menciona también grande, que sumaría unos 12.000 millones de dólares equivalentes, ese es intragubernamental, ese es entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, y es una deuda que está pendiente de pago vía presupuesto. Que se dice que más que una deuda es un costo. Que por cierto, es una deuda muy particular. Acuérdense que el Banco Central emite certificado. Nosotros, tú y yo vamos y lo compramos, pero tenemos que llevar los pesos. Sí. Y tú compras el certificado porque es una inversión que tú estás haciendo para ganar intereses. Lo que tú ganas de eso son los intereses que te paga el Banco Central. El Banco Central te toma los pesos y, oigan esto, los mete en la bóveda porque no los puede poner a circular. Ese es un punto muy importante. Los mete en bóveda porque la ley se lo prohíbe hacer nada con eso, nada más que conservarlo. Lo mete en la bóveda para que cuando usted lo quiera, usted lo vaya a solicitar, se lo devuelvan. Entonces, ¿qué es la deuda del Banco Central? Aquí, que se refleja en los certificados y también de la tesorería. La tesorería también vende certificados. Sí. La tesorería es el Ministerio de Hacienda. Eso es un pasivo, es verdad, pero es un activo también porque el dinero está ahí. Sí. Fíjense ustedes, y además, ¿cuál es la deuda real que genera eso?
Sí hay una deuda, porque no es que no hay deuda. Que los intereses que pagan esos y que el Estado le prometió al Banco Central que se lo repondría con el presupuesto, eso va creando un pasivo, ciertamente, pero es de la tesorería con el Banco Central. Y es injusto, porque no es correcto, que usted le sume el total del dinero depositado del público. Claro, sí está ahí. A los intereses, si está, sí está ahí físicamente. Sí. No es deuda en realidad, aunque, no es deuda, aunque lo sea de nombre. Ese es un activo del Estado, sí, que le ha servido para mucho, porque es verdad que como activo que es un instrumento muy importante para la toma de políticas monetarias y financieras. Claro. Porque es un activo que tú tienes. Tú puedes negociar con eso. Sí, claro. Y en efecto se ha hecho. Eso es parte de las reservas, Pedro. Es parte de las reservas. Bueno, porque es un dinero ya físico emitido, que se está congelando. Y por eso es que el Banco Central está autorizado, incluso cuando tú lo vas a buscar, a emitírtelo de inmediato. Porque ya está consignado como emisión. Entonces, miren, este asunto que no lo han aclarado suficiente las autoridades, me parece a mí que lo hacen también para presionar al gobierno a que cumpla con reponer las pérdidas operativas del Banco Central, porque si esos intereses no los recobra el Banco Central del presupuesto, es una pérdida operativa que se la anota al Banco Central, y en efecto la tiene. ¿Cuánto es eso? Bueno, eso es una cifra que ni siquiera la dan a conocer. Lo que me preocupa a mí también, porque esa cifra debiera darse a conocer, con la otra cifra, con lo que es el producto de los certificados en bóveda, tanto del Banco Central como de la Tesorería. Claro, eso debe ser una cifra que esté a la mano de cualquiera. A la mano de todo el mundo. Pero a mí me da la impresión de que se está haciendo injusto cuando se le suma, y se hace a propósito, por cierto, todos los depósitos que tiene el Banco Central. Cuando le suman todo eso, es más, oigan esto con respecto a la deuda. Cuando le suman todo eso, los 12,000, eso pasa a ser 53% del Producto Interno Bruto. ¿Y sabe cuál es el umbral que le acuerda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial a la República Dominicana? 70%, porque ese es el promedio de América Latina. Todavía nosotros tenemos un espacio de alrededor de 17 puntos porcentuales. Bueno, pero que no estén en esos... Pero nosotros no queremos. No, y además también me refiero a que no estén en esos índices de América Latina, países como por ejemplo Argentina, Venezuela, que están muy en crisis. Muy en crisis. La misma Costa Rica, cuidado si tú crees, Costa Rica debe muchísimo. Costa Rica no sale desde el siglo pasado. Es una cosa que la gente debe saber. Costa Rica tiene 20 años consecutivos con un stand-by con el Fondo Monetario. Wow, y porque Costa Rica, que es uno de los países de América Latina porque que mejor tiene un déficit fiscal que supera acá Estados Unidos. En este momento es del 7 al 8% del Producto Interno Bruto, el déficit fiscal de Costa Rica. Mucho, que aquí también hay que hablar que hemos reducido. Está en 1.4, 1.7 el déficit fiscal. Y eso hace pues que comencemos a disminuir lo que es la deuda. Sí. Esperemos que eso pase. Pedro, O sea que la deuda no debiera ser la preocupación que con mucha insistencia la oposición quiere llamar la atención del público. No. Ahora, ¿quiere eso decir que sigamos tomando deuda de manera yo veo que hay que ponerle ojo a ese punto. Todos los déficits fiscales con deuda. Sí. No. Por eso se habla de una reforma fiscal a fondo, para que el Estado no tenga que recurrir. Ahora, Pedro, con todos estos casos... cada vez que se le ocurra, nada más que cuando vaya a hacer una obra de infraestructura de envergadura, que sea capaz de ella misma repagarse, bueno, pues ahí tiene sentido. Yo lo que quisiera es que en esa reforma fiscal integral se tomaran en cuenta estos casos de corrupción y las personas pagarían con mucho más agrado lo que es sus impuestos, y que es oneroso para cualquiera, pagar no es bueno. Y cuando se ven estos casos de corrupción, incluso ahora mismo con estas empresas de los narcos que han tomado, que se vieron que no han pagado los impuestos, caramba, eso es lamentable. Lo doloroso es que mientras a esos narcos
se le dieron todas esas oportunidades que menciona la Dirección de Impuestos Internos. A nosotros, los medianos y pequeños, no nos dan tantas oportunidades. Sí, no, y nos obligan a tomar Pedro, mira, es mi caso, para por pagar ejemplo, impuestos. Yo me pongo de ejemplo a mí, una compañía que muchas veces no deja ningún tipo de beneficio. Tener que tener una contabilidad tan al dedillo y pagando varias veces al mes no es fácil. Entonces, a veces que se le pase a uno un pago y tenga uno que pagar una gran multa versus esos millonarios que vienen de cuestiones no lícitas que no hayan pagado, es doloroso. Como en mi caso, hice un esfuerzo para ponerme al día con el anticipo del año pasado. Me puse al día, pero después pesarle impuestos internos. No, usted tiene una incongruencia del año 2010, pero estamos en el 2019. Wow. Y usted le ha pegado a eso intereses, mora y todo eso. Y cuando usted viene a ver, usted no va a salir nunca porque usted está siendo perseguido. ¿Y tú sabes por qué? Porque Impuestos Internos comisiona cobros a sus empleados. ¿Cómo así? O sea, que usted cobra según lo que recauda. Para que lo sepa. Wow, eso no debería de ser. Entonces se han convertido a los funcionarios de impuestos internos en persecutores del contribuyente. Porque entonces ellos son están vendedores motivados, de que te... Están motivados. Eso no debe de ser, ¿eh? Eso es muy peligroso. Bueno, no queda un minuto, Pedro. Pedro. Reformas importantes. Ahora, ¿qué nos salva? Y que a todos los que participamos en este asunto de la actividad productiva del país, ya sea de mercancías o servicios, yo creo que sí que está pintada una amnistía. Y aunque ahí se vayan gente como estos, mansos y cimarrones, pero la verdad es que aquí este cuadro está poniendo primero a sobrevivir muchas empresas y otras exponiéndolas todos los días a desaparecer, como en efecto desaparecen. Pero ¿en qué vendría esta amnistía? Ayudar a estas pequeñas empresas o grandes, las que fueran, a que no tengan que desaparecer. Bueno, lo primero es elaborar esa incongruencia que es el anticipo. Es que el anticipo no es más. Claro. Usted paga impuestos por adelantado por lo que dice impuestos internos que usted se va a ganar. Sí. Eso es una irracionalidad. Eso hay que eliminarlo. Eso de que usted tiene una deuda que no pudo pagar y le meten mora e intereses altísimos que multiplican. Claro, porque si no la pudo pagar y te va también a multiplicar, ¿cómo la vas a pagar? ¿Cómo la vas a pagar? Sí. Esas son cosas que deben modificarse. Y otras más. Además de que aquí, señores, hay actividades de todo el cuerpo económico que deben ser incentivadas, que son de sobrevivencia. Esas empresas medianas y pequeñas. Por eso es que la gente no se formaliza, Pedro. Por eso es que la gente no se formaliza. Porque es que una empresa pequeña no alcanza, señores. No alcanza, los gastos son muchos. Es verdad que también está el PCT que se pueden acoger, pero es que muchas veces los gastos son mucho más que el 40%. Se nos acabó el tiempo, Pedro. Excelente análisis, como siempre. Será hasta la próxima semana que estaremos contigo. Y con don Julio Ortega. Y con don Julio Ortega, que lo extrañamos hoy. Hasta la próxima, amigos.